Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada martes, es un gusto poder estar contigo en nuestra ya popular charla con los pastores de cada martes. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Es un placer poder estar conviviendo y conectados contigo a pesar de la distancia. Te damos muchas gracias a ti y a tu familia por apartar este tiempo para compartir con nosotros. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida, Pastor Enrique, Pastor Juan, Pastor David, si gustan saludar a nuestra audiencia. Buenas noches, iglesia. Como siempre hemos dicho, extrañándolos mucho y bueno, esperando que pronto pase todo esto, pero mientras tanto nos da gusto poder interactuar y compartir con ustedes a través de este medio. Dios me los bendiga. Y les amamos mucho, les extrañamos mucho, como dijo Pastor, que esperamos que a través de este medio podemos tocar tus corazones expresando nuestro amor y ánimo a ustedes también. Amén. Así es. Pues bueno, buenas noches familia, los amamos mucho, los extrañamos mucho y queremos agradecerles que han estado con nosotros ya durante estas semanas. Apenas el día de ayer estábamos platicando, ya ayer se transmitió el cuarto domingo sin poder reunirnos. Entonces, pues seguirlos animando a que podamos estar juntos de esta manera. No podemos hacerlo físicamente, pero sí podemos hacerlo a través de estos medios. Así que animarlos para que continúen, para que sigamos avanzando como iglesia y podamos estar juntos a través de este medio. Gracias. Pues estamos en nuestra semanal charla con los pastores, que creo que para muchos ha sido una bendición y ha sido una gran enseñanza. Los temas que hemos estado tratando en estas charlas. Hoy tenemos un tema muy interesante que creo que todos de una o de otra manera nos vamos a identificar con esta crisis que se está dando debido a la cuarentena, esta crisis familiar, sobre todo ahorita que mencionas ya llevan 4 semanas y que bueno, no sabemos cuántas más se va a prolongar. Entonces, bueno, esperamos que este tema sea de bendición y que, como te lo dije la semana pasada, tú disfrutes ver esta transmisión tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Amén. Antes de empezar, queremos proyectarte un video. Vamos a ver este video y después vamos a entrar de lleno a nuestro tema. En este tiempo de aislamiento por el COVID-19, la violencia intrafamiliar aumentó más del doble. De acuerdo con Wendy Figueroa, la directora de la Red Nacional de Refugios AC, desde que empezó la cuarentena en México, el número de llamadas y mensajes de mujeres pidiendo auxilio ha aumentado de 60 a 160 diarios. Explicó que la violencia familiar es más frecuente en las familias que viven en departamentos de pocos metros cuadrados, en donde habitan 5 o 6 personas, ya que esto genera más estrés. Si usted enfrenta una situación de violencia, puede llamar desde la Ciudad de México al 5243-6432 y del interior de la República 01800-822-4460. Usted que ve todos esos memes ahí en las redes sociales que hablan de la convivencia, del que ya no soporto a la esposa, se debe de reír mucho. Desgraciadamente para muchas mujeres la realidad es de violencia y en estos momentos más. Por eso, sé fuerte México, no los vamos a dejar solos. Aquí vamos a estar con ustedes dándoles un poco de información, bueno, no un poco, toda la información para que su estrés sea menor, para que tenga certidumbre en las cosas, en cuánto tiempo va a durar esto, cuántos son los casos, información comprobada que le sirva a usted para estar más tranquilo y para que puedan enfrentar esto en familia, que en lugar de que se convierta en un episodio de violencia, se convierta en un conocimiento mutuo de todos los miembros de la familia. Bueno, como pudimos ver en el video, la violencia intrafamiliar se ha incrementado a partir de que inició la cuarentena y es interesante porque este ha sido un fenómeno global. En todos los países se está dando esta situación. Tenemos aquí algunas estadísticas. Vemos que en Francia la violencia en el hogar se ha incrementado un 30%, en España se ha incrementado un 12%, en Colombia se han recibido un 91% más llamadas que hace un año.
en Argentina, el primer día, fíjense, el primer día de la cuarentena obligatoria, 41 mujeres 41 mujeres denunciaron violencia. En Chile ha habido un aumento del 70% y como veíamos en México ha subido de 60 mujeres que llamaban, ahora están llamando 160 mujeres por violencia intrafamiliar. Entonces estamos viendo que es un fenómeno que se está desatando debido a la cuarentena, debido al aislamiento y bueno, a lo mejor podemos decir, bueno, en mi casa no hay golpes, en mi casa no hay violencia, sin embargo sí hay muchos otros brotes de inconformidad, hay brotes de discusiones, roces constantes entre el matrimonio, entre los hijos, está este sentimiento de desesperación, de incertidumbre, de preocupación, que obviamente va a afectar las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas que se están dando que a lo mejor como mexicanos las vemos con los memes de una manera cómica, pero realmente están reflejando lo que está pasando dentro de los hogares. Y lamentablemente no solamente es en los hogares de los que no conocen a Dios nada más, sino también de los hogares cristianos. Entonces, por eso quisimos tomar este martes para poder estar tocando este tema y poder orientarte. Acuérdate que si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, puedas dejárnoslo aquí en la grabación y podamos compartir al respecto también. Ahora, la pregunta aquí es, ¿esta crisis familiar que se está suscitando es realmente provocada por la cuarentena? ¿Es realmente provocada por el aislamiento? ¿O más bien era algo que ya estaba ahí y que el aislamiento y la cuarentena lo único que están haciendo es sacarlo a relucir? Esa es la pregunta. ¿Era un conflicto, era un problema que ya estaba ahí y que tal vez estaba guardado, estaba escondido? Y ahora la cuarentena lo está sacando a flote. Bueno, yo creo que una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es ¿qué hace una familia en cuarentena? Que esta es una situación que ya se está viviendo, estamos conociendo la situación que puede estar pasando cada familia y los problemas que puede estar enfrentando, como decías, qué es lo que sucede en medio de todo esto. Ya ahora en una cuarentena empiezan los problemas o los problemas ya estaban antes. ¿Qué está pasando allí, no? Y es tan interesante lo que sucede en las familias en esa cuarentena, porque estaba yo escuchando que en España empezaron a hacer un programa televisivo de un reality show sobre todo lo que está pasando en las familias. Y ha sido como una cuestión que les ha llamado la atención porque están viendo cosas que nunca imaginaron, que dentro de una familia, en una cuarentena, sucedieran cosas tan interesantes en ese sentido. Y antes de ir a tu pregunta, Maggie, yo solo quiero referirme a un acontecimiento bíblico que todos conocemos y lo encontramos en la Biblia, y hay una familia que estuvo en cuarentena, una familia completa en cuarentena, Noé y su familia. Noé y su familia, y estuvieron por 40 días. No fueron 15 días. Ajá. 40 días, 40 noches. Ahora, las condiciones que se dio, la forma, la manera en cómo estuvieron durante esos 40 días, nada que ver con lo que hoy nosotros estamos viviendo. Es decir, esa cuarentena de Noé fue mucho mayor, complicada en todos los aspectos que lo que hoy nosotros estamos viviendo. Pero solamente quiero decirte esto, que más adelante puntualizaremos algo más sobre esto de Noé, pero respondiendo a la pregunta de Maggie es que en la realidad hoy estamos viendo una situación que ha estado allí siempre. Es decir, familias tan ocupadas, tan distraídas, con tantos compromisos, con tantas cosas por hacer, yendo, viniendo, horarios de escuela, horarios de trabajo, ocupaciones y demás y todo esto,
y aparentemente son familias que están integradas, son familias unidas, pero que en la realidad no hay una integración. En la realidad no se conocen realmente, porque cuánto tiempo pasas con la esposa, con los hijos, como padres, batallando o trabajando o conviviendo con la familia. Entonces, todo esto hoy está reflejando en esta convivencia, en estos 40 días, Sí. todo lo que ya estaba allí y que no está cuadrando en muchas cosas. Ujú, sí, definitivamente. Y si a eso le agregamos toda esta sentir de incertidumbre, de crisis financiera, pues es como la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo creo que sí, definitivamente es un punto que es una crisis que ya existe en cada familia. Ajá. Que esto ha venido a incrementar, esto ha venido a exhibirla o a mostrarla a cada familia, pero yo creo que es una crisis que ya está ahí. Hay muchas familias, yo lo he visto de esta manera, hay muchos matrimonios, hay muchas familias que subsisten por muchos años por la distancia que tienen unos de otros. Porque no se ven en todo. Sí, el día. porque no se ven en todo el día. Ajá. Porque el esposo se va a trabajar todo el día y llega hasta en la noche, pasan 2-3 horas juntos en la noche, pelean un poco, pero nada grave, se van a dormir. O y ya están tan cansados que ya ni ganas tienen de pelear. Ajá, y al otro día la rutina es la misma, los hijos en su rollo, el matrimonio de la misma manera, y así pueden subsistir tal vez muchos años, ¿no? Y aparentemente es una familia normal, una familia a lo mejor estable, sin problemas, y más si ya llevan 15, 20 años juntos, bueno, dices, creo que es estable, pero yo siempre he visto cómo hay familias que avanzan en tiempo de años y los hijos se van, los hijos se casan, los hijos se van, regresa el matrimonio a estar solos. Y si a eso le sumas que a lo mejor al esposo ya lo jubilaron y ahora entonces te encuentras con tu esposa, ella con el esposo, solos, sin hijos, como cuando empezaron la familia y no saben qué hacer. O sea, es una crisis, es un pelear, es un discutir, no saben estar juntos, no saben acompañarse, no tienen ni siquiera tema de qué hablar. Pero finalmente no es algo que se esté dando en ese tiempo. Ahorita. O sea, fue una crisis, fue algo que se creó durante los años, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo sucede en este tiempo de cuarentena. Eso es lo que está sucediendo. O sea, el encierro nos está evidenciando lo que realmente hay en nuestra familia. Ajá. O lo que no hay. O lo que no hay. Ajá. Porque más bien a veces son carencias, es la falta de conocernos a nosotros mismos y la falta de conocer a mi cónyuge, a mis hijos, esa falta de convivencia, de estar juntos, ahorita se está evidenciando. Yo sé que parte del problema, yo experimenté esto cuando comenzamos esta cuarentena, es que soy un hombre de rutina. Me gusta mi rutina. Yo hago cosas por el horario, yo planifico cosas cuando oro, cuando estudio la Biblia, cuando estoy con Ellen, cuando comimos juntos, cuando vamos a Soriana, cuando ejercimos y todo. Ajá. Y ahora el problema es un inicio de un problema. Es una rutina destruida. Y creo que hay gente esperando que tal vez en una semana más regresamos a la rutina anterior. Pero la cosa es esto, tenemos que tener otra rutina nueva, como sobrevivir en la casa. Yeah. Y los rollos están cambiando. Los roles. Roles. Ajá. Los roles están cambiando. Sí. Por ejemplo, yo tengo una preocupación por los papás, porque los papás son los proveedores, pero no pueden proveer y sienten impotentes, no pueden hacer nada, entonces hay mucho estrés en ellos. También las esposas están confiando en sus esposos traer el dinero a la casa y hemos aprendido como hombres que
que cuando la esposa se siente segura en la casa, hay dinero y todo está en paz, es nítido, es cómodo, todo está bien. Pero si ella no ve dinero, cosas físicas, entonces ella comienza a preocuparse. Y cuando ella comienza a preocuparse, a veces ella habla sus preocupaciones y comienza a molestar a su esposo, que él no puede hacer nada, él viene a ser frustrado y tiene una explosión de emoción. Entonces, a mí, una clave para ayudar en la casa es que, número uno, los hombres entienden que tienen que ponerse en fe. Y también, en vez de ser un proveedor, él tiene que venir a ser el líder en la casa, por lo menos espiritualmente. Leyendo escrituras de fe a su familia, que su esposa ve, mi esposo es el líder en la casa. Yo puedo esperar en el liderazgo de él. Él está orando con nosotros. Otro problema es que cuando los hombres sienten impotentes, nos escondemos. Mi televisión, quién sabe, escondiéndome porque yo siento tan frustrado, impotente. Yo quiero esconderme de mi inhabilidad de proveer a mi casa. Entonces es una tentación esconderse en vez de tomar el puesto de liderazgo espiritual en la casa. Y con esto la esposa va a responder. Y creo que también a veces la frustración se manifiesta en agresión. Entonces Cabal. muchas veces el hombre que se siente frustrado va a responder así. Yes. Va a responder con agresividad Así es. hacia la esposa, hacia los hijos. Ese punto. Y ahorita que mencionaba eso, Pastor Juan, creo que ahí, y yo les hablo a las mujeres como mujer, ¿verdad? Creo que nosotras como mujeres podemos apoyar mucho en ese sentido a nuestro esposo, porque como decía el Pastor Juan, tendemos a expresar las cosas negativas. Es que no tenemos esto, es que nos falta esto. Cuando el hombre lo que necesita de nuestra parte es el que nosotras como mujeres le podamos manifestar que él es un hombre digno de nuestra confianza. Eso yo lo he leído muchas veces. El hombre necesita sentirse honrado y respetado por su mujer. Entonces, si la mujer todo el tiempo está sacando a relucir sus carencias, sus fallas, eso no le ayuda a él. Y obviamente él va a responder con agresión. Si nosotras como mujeres lo respetamos, lo honramos y le dejamos ver que nosotros confiamos en él, eso va a fortalecer su autoestima y él va a responder de una manera más positiva. Ahora, es una realidad que hay una crisis económica. En los hogares hay una crisis económica y no es porque el esposo no quiera trabajar o porque esté de flojo. O sea, es una realidad. ¿Cómo lidiar con eso? Porque a lo mejor la gente que nos está escuchando nos dice, sí, está muy bonito, pero ¿cómo le hago? Mi sueldo está afectado, mi despensa está afectada y aunque yo no quiera, no puedo hacer algo al respecto. ¿Qué consejo les podemos dar? ¿Cómo lidiar con esa crisis financiera que es una realidad y que definitivamente está provocando tanto conflicto? En estos días escuchaba una plática de un pastor hablando sobre todas las cosas que están por venir en el mundo entero. Y hablaba de la estabilidad económica de las iglesias, la estabilidad económica de las familias, que tiempo atrás se tenía. Y él mencionaba sobre iglesias con organizaciones muy grandes y con equipos de trabajo muy grandes, como puede ser una familia muy grande, con necesidades muy grandes también y con un rol de vida grande económicamente. Y él mencionaba sobre algo que me llamó mucho la atención cuando él dijo, muy seguramente organizaciones religiosas que tienen una gran cantidad de equipo, de gente trabajando con ellos, van a tener que despedirlos, porque no va a haber economía. Dijo por el otro lado, aún si tú eres un pastor de una organización
donde tú cada mes o cada quincena recibías un salario, de la misma manera te van a despedir. Y no por mala fe, no por mala voluntad, sino porque no hay el dinero para cubrir. Y él daba un consejo y decía, si tú conoces la palabra, y aún como pastor mencionaba él esto, tú debes de saber que a partir de hoy nuestra confianza y nuestra esperanza es en Dios. Independientemente de que te corran, decía, independientemente que te quedes sin trabajo, independientemente que seas un ministro y si estás sirviendo en una organización, ahora debes saber que a quien sirves es a Dios, no a la organización. Y si sirves a Dios, Dios va a sustentar tu vida. Él lo va a hacer como lo hizo con Elías y como con grandes hombres que proveyó en todo tiempo y en todo momento. Él usará cuervos, Él usará gente, Él moverá aún hasta una viuda que como en este caso no tenía, era la parte más incongruente. Cómo una viuda puede sostener, puede dar a un hombre de Dios, a un profeta, cuando esta mujer solo tenía un poco de harina y un hijo que había que alimentar y era todo. Pero aquí es donde vemos obrando la mano de Dios de una manera sobrenatural. Entonces yo te puedo decir algo, y por experiencia, por más de 20 años, 25 años, hemos pasado por situaciones tan diversas en todos los sentidos. Y te puedo decir algo, que si algo hemos aprendido es a confiar en Dios. Y es algo que para mí es una verdad y una realidad. Dios proveerá. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Mateo 6, Maggie, porque yo estaba pensando en esta crisis, cómo ayudar a los esposos. ¿Un crisis es un refrigerario? ¿Refrigerio? No, cuando nos refina. Refinamiento. Refinamiento, ya. Yeah. Entonces, revela si estamos en fe, Yeah. o revela en lo que tenemos nuestros ojos. Y inconscientemente, yo sé personalmente que es tan fácil para los papás, los hombres, vienen a ser la fuente a su casa. Ajá. Y a través de mí, mi trabajo, Yeah. estoy proveyendo, es mi carga. No es la realidad. Mateo 6, 24, Así es. 25. Mateo 6, 24 y 25. Ajá. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Yep. qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ajá. Así es. Entonces, si hay un hombre preocupándose qué hago, en qué manera debo proveer, entonces él no está descansando en Dios. Entonces, en esta crisis, nosotros, caballeros, hombres, tienen que rendir la carga de proveer a Dios. Amén. Y cuesta, porque queremos hacer algo. Los hombres son hacedores, tenemos que hacer cosas. Y cuando no podemos hacer cosas, venimos a ser frustrados y enojados, explotamos, gritamos. Entonces, es un señal que los papás tienen que salir de ser la fuente inconsciente de las finanzas y aprender cómo confiar en Dios. Tal vez debemos animar a los caballeros como lo hacemos. Número 1 es tener escrituras. Si no tienen escrituras, estoy creyendo en Dios, en el cielo, en Dios. No. Dice en Filipenses 4:19 que Dios va a proveer. Tal vez debe leer. Mi Dios pues Filipenses. suplirá todo Ajá. lo que os falte conforme a sus Exactamente. riquezas en Cristo Jesús. Entonces, si un hombre ore este versículo con su esposa, con su familia, guiándolos a sus familiares, a sus hijos, en la manera, familia, vamos a confiar en las escrituras. Amén. Económicamente no puedo
proveer. Gloria a Dios, porque es una aventura para aprender cómo vivir en fe realmente. Claro, yo creo que, bueno, finalmente llegamos a un punto donde todo lo que hemos aprendido por muchos años se vuelve una realidad. Ajá, se pone a prueba. O sea, llegamos al punto de la práctica. Así es. El Así es. examen, ¿no? Y tal vez muchos hemos pasado por muchos años Con un cero. con un cero y aprendiendo, Tomando ¿verdad? notas. Tomando notas, aprendiendo en la parte teórica de muchas cosas. Ajá. Pero creo que hoy estamos en un tiempo donde tenemos que experimentar la práctica Ajá. de todo lo que hemos aprendido en Dios. Claro. Y yo creo que finalmente uno de los factores importantes en las familias es que a veces nos minimizamos o a veces pensamos que ciertos recursos o ciertas cosas no son para nosotros, sino para los siervos o para los pastores o para los que tienen un cargo espiritual, ¿no? A veces pensamos que la provisión de Dios, bueno, pues al pastor, porque pues el pastor es el que le sirve a Dios y nosotros tenemos que darle por Buscarle, nuestra cuenta, ¿no? buscarle. Yo qué más quisiera ser pastor y que Dios me sustente como lo hace al pastor, pero pues yo soy un vil mortal y tengo que trabajar y a veces hay muchas cosas que nosotros no las hacemos nuestras. Creemos que la fe, creemos que la espiritualidad, creemos que la provisión, creemos que el sustento de Dios es para ciertas personas escogidas por Dios y a veces creemos que no son para nosotras. Y yo creo que aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que realmente echar a andar todo lo que hemos aprendido, porque la provisión de Dios no solo es para unos. El cuidado de Dios no solo es para los pastores, la protección de Dios no solo es para unos cuantos, el cuidado y la protección de Dios y el sustento de Dios es para todos sus hijos. Amén, amén. Entonces, así como un pastor, como hoy en este caso nuestro pastor nos lo expresa y lo hemos vivido en muchas ocasiones, como de manera sorprendente, milagrosa, Dios nos ha sostenido. Bueno, no solo es para él, no solo es para el pastor Juan, no solo es para nuestras vidas, es para todos los que creemos en Dios. Y aunque ahorita estemos pasando por situaciones difíciles, Dios tiene el control y el cuidado de todas las cosas. Yo platicaba esta semana con un hermano de la iglesia y le decía, mira, Dios sabe y Dios conoce nuestras necesidades. Él está pendiente de nuestras necesidades. Y como hijos de Dios, cuando somos fieles, cuando nosotros hacemos nuestra parte y estamos con Dios y estamos en Dios, Él va a suplir nuestras necesidades en el momento que sea necesario. Amén. A veces no nos da más porque no lo necesitamos. Pero cuando Dios sabe que es una necesidad, que está en juego nuestra vida, nuestra familia, nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro vestido, Dios provee a cada uno de nosotros indistintamente. Seas un pastor, seas un ministro o seas un congregante más de una iglesia. Entonces yo creo que hoy es un buen tiempo donde no solamente en lo económico, sino todo. en todas las áreas de nuestra vida, hablando de lo familiar, hablando del matrimonio, hablando de los hijos, hablando del dinero, hablando de muchas cosas. Del liderazgo de del la liderazgo. casa. Hoy estamos en un punto donde tenemos que echar a andar todo lo que se nos ha enseñado, todo lo que Sacar los hemos cuadernos, aprendido, ¿no? sacar los cuadernos, dejar de vivir una vida de iglesia, de cuatro paredes y empezar a vivir una realidad en Dios. Y esa realidad en Dios es que yo puedo fortalecerme en Él, puedo tener una familia firme en Él, una economía sana en Él, un sustento a través de Él. Y esas son cosas que cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos vivirlas día a día. Entonces, no es más que echar a andar lo que ya sabemos. No, y solamente puntualizar lo que dices. Realmente Dios ha hablado en este tiempo y ahora este es el tiempo de la iglesia. Y cuando digo que es el tiempo de la iglesia es precisamente cuando todo lo que se ha aprendido, como dices, todo lo que hemos leído, todo lo que Dios ha hablado en nuestro corazón, todo lo que hemos visto a través de la palabra, ahora es el tiempo cuando tú vas a ver una obra de Dios sobrenatural en tu casa, en tu familia, en cada área de tu vida, porque es allí donde se empieza a cumplir de una manera tan especial la palabra en medio de todo esto que estamos viviendo.
Sí, no es casualidad que justo a principio de este año empezamos a tratar temas de la familia, Ajá. ¿verdad? Sí. Dios no se equivoca y Él sabía que íbamos a pasar por este tiempo y bueno, aunque no terminamos el módulo, pero creo que las bases se establecieron. Ajá. El liderazgo, el someterse a la autoridad de Dios en la familia, el rol del esposo, de la esposa, creo que eso se dejó bastante bien fundamentado. Amén. Antes de empezar. Sin embargo, de una manera práctica, creo que como familias tenemos que aprender una palabra clave aquí, ¿no? Y es ajustes. Ujú. Ajustes. Es tiempo de ajustes, Ujú. de una manera práctica. Yo me acuerdo que mi esposo siempre dice, es que Dios provee para todas las necesidades, pero nos lo comemos en un día. Así es. Entonces es un periodo de ajustes y creo que esos ajustes nos tocan a todos los miembros de la familia, no nada más al esposo, ¿verdad? Entonces es un poco hablar de administración, un poco de ajustes. ¿Qué consejos prácticos nos pueden dar aquí? Pastores, ustedes son cabezas de familia. Los tres son cabeza de familia, los tres. Mi esposo mantiene un niño muy tragón. Entonces, ¿qué consejos nos pueden dar? Pastor. Bueno, Pastor Enrique. sí. Quiero llevarlos a esta pequeña reflexión. En una cuarentena nos encontramos en una realidad. Por primera vez, toda la familia está junta. Sí, por primera vez, todos comen juntos, todos duermen juntos. Está ahora allí el esposo y la esposa, cuando antes no estaban todo el tiempo juntos. Los padres con los hijos ahora están todo el tiempo juntos. Y como decías, Maggie, ahora es tiempo de ajustar. Porque en esos tiempos nos acostumbramos a que todo es normal, es decir, en una actividad cotidiana estamos todos tan ocupados, cada quien tiene sus roles, cada quien tiene su agenda, cada quien tiene sus cosas por hacer, pero ahora hay que reajustar todo. Tan reajustar que tiene que ver, como decías ahora, la economía. Ahora, ¿qué hacer con la economía? Yo he aprendido algo muy interesante y te lo quiero compartir como un consejo, pues de toda mi vida, porque Dios me dio la oportunidad, como tú bien sabes, de manejar un negocio por muchos años y donde gracias a Dios, Dios nos permitió pues tener ingresos muy altos, muy elevados, tener gente trabajando en el negocio, con empresas, con muchas cosas que Dios nos permitió hacer casi por veintitantos años. Ahora, si algo aprendí fue esto, desde ese tiempo vi la mano de Dios y la provisión de Dios en mi vida, siempre vi cómo Dios me proveyó, pero el punto clave fue que Dios me enseñó a ser un buen administrador, y eso es clave, porque Dios anticipadamente es como en el pueblo, más bien con los egipcios, cuando estaba allí José en medio de toda aquella situación, y la Biblia nos habla de cómo Egipto tuvo años prósperos, abundancia, Vacas gordas. ¿verdad? Allí fueron años de mucha bendición, pero Dios habló a José mostrando que iba a venir un tiempo de escasez, de hambre, literalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Con la sabiduría de Dios, fue guiado de tal manera José para administrar. No gastaron más de lo que tenían que gastar, aun cuando lo tenían, porque sabían que venía tiempo de hambre. Ese es algo que nosotros tenemos que aprender. Dios te está proveyendo. A lo mejor ahorita tienes 1,000 pesos y tú dices, tengo 1,000 pesos, pero ahorita no tengo nada que gastar, no tengo pagos, no tengo nada, tengo 1,000 pesos. Bueno, me los voy a ir a gastar en esto. Además, no tengo ahorita nada que hacer. Vas y te los gastas. Y al rato viene una necesidad, viene algo que cubrir y ya no tienes esos 1,000 pesos. Y entonces le dices a Dios, Dios, dame, necesito, mira, provéeme, necesito 1,000 pesos. ¿Y sabes lo que te va a decir Dios? Ya te los di. Ya te los di, mijo.
Ya te los Pero comiste. te los comiste. Ya te los di, porque yo sabía que ibas a pasar por Claro. este tiempo, ya te los di. Pero es que, no, ya te los di. ¿Qué pasó? Que no fuimos previsores, no fuimos administradores, no entendimos que cuando hay que gastar solo lo que necesitamos gastar y lo demás se ahorra. Mi papá, fue un consejo de toda la vida, desde niño siempre me decía, hijo, si tú ganas $1, gástate 70 o 80 centavos y guarda 20 centavos. Guarda 20 centavos. Y uno puede pensar, pero papá, 20 centavos, pero a la larga, al paso del tiempo, eso hace un soporte económico. Un colchón. Sí, definitivamente. Yo creo que ese es un buen punto, ¿no? Que podemos considerar. Porque volvemos al punto, es un tiempo de cambios. Y este tipo de situaciones yo creo que las vamos a estar viviendo cada vez con mayor frecuencia. Entonces yo creo que sí es tiempo de empezar a reajustar. Hay muchos que tal vez hasta con un cierto orgullo, yo lo noto muchas veces decir, no, es que yo ahorrar no sé. Yo lo que me llega me lo gasto. Yo no, a mí el dinero me quema. Y bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que es tiempo de empezar a cambiar nuestros estilos de vida y nuestros hábitos en cuanto a la economía. Y definitivamente yo creo que esa parte de ahorro y de ser previsores para estos tiempos es lo que nos puede ayudar a sostenernos en estos tiempos de crisis o en estos tiempos de cuarentena o en estos tiempos de encierro donde va a escasear el recurso, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que empezar a hacer, a acostumbrarnos a trabajar en nuestra vida, pues empezar a prever, a guardar, a ahorrar para en su momento poder echar mano de eso. Incluso quiero añadir esto. Habrá quien pueda decir, pero es que yo no puedo ahorrar porque no me alcanza ni para ahorrar. Todo lo que Dios me provee es lo justo para cubrir mis necesidades. Bueno, si esa es la realidad, si realmente lo que estás recibiendo es lo justo nada más, no te preocupes. Es decir, si Dios te está proveyendo al día, Él lo seguirá haciendo al día. Punto. Pero la clave es que estás siendo responsable con lo que en este día Dios te dio. Ese es el punto clave. Ser responsable con lo que día a día Dios nos da. Y entonces Dios sabe que Él va a ir proveyendo día a día. Como lo hace con los pajarillos, con las aves del campo, con los animales. Día a día les provee. Él va a tener mayor cuidado con nosotros. Pero el punto clave es ser responsables y ser buenos administradores con los recursos que Dios nos da. Y de hecho te voy a decir algo, y lo comento de una manera muy, muy clara. Recuerda cómo en tiempos difíciles la iglesia de Macedonia, aún en medio de su pobreza, fíjate qué interesante, en medio de su pobreza y de una manera profunda, tú puedes leer, y hace poco compartíamos esto. Ellos disponían su corazón para dar, y el apóstol Pablo se quedaba sorprendido porque decía, han dado más de lo que yo imaginaba que podían dar. ¿Por qué? Porque el punto clave es cuando nosotros entendemos que también en ese recurso que Dios va dando día a día podemos ser generosos. Eso es increíble, ese es un factor clave. En medio de tu necesidad, en medio de tu escasez, en medio de lo que quizás hoy como la iglesia de Macedonia no tenía, más sin en cambio ellos dijeron a Pablo, déjanos ofrendar, déjanos dar, déjanos ayudar para el ministerio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en esa misma medida estaban sembrando y Dios seguía proveyendo y bendiciendo. El punto es cuando te vuelves un canal de bendición, Dios siempre proveerá, aunque sea día a día, o te dé recursos mayores que puedas guardar para que en algún momento puedas bendecir a alguien más en este momento. Ajá. Otro punto con respecto de esto es que en una crisis tenemos que hacer Jesús Señor sobre todo. Amén. Él tiene que ser Señor sobre de nuestras finanzas. Ajá.
Pues decir, tenemos que ser bien guiados por el Espíritu Santo lo que estamos haciendo con nuestras finanzas. Y si seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, cuando Él dice, no vaya al cine, pero yo quiero ir al cine. Yo quiero Netflix, no más Netflix, pero yo quiero tacos a la izquierda. No, compra una bolsa de frijoles para cocinar en la cocina. Y tú debes dar sus ofrendas a la iglesia o a una persona. Si obedecemos al Espíritu Santo, Él va a proveer. El problema, hemos estado encargados de nuestras finanzas buscando la bendición de Dios, en vez de hacer Jesús el Señor sobre las finanzas, Él nos bendecirá las finanzas. Y solo administrar lo que Él nos da. Exactamente. Porque es de Él. Porque es de Él. Sí, esa parte es interesante porque cuando nosotros aprendemos, como dice la palabra, a honrar a Dios con nuestros bienes, que eso es clave, de verdad yo te lo puedo decir, y yo te lo he compartido, no toda la vida he sido pastor, pero de toda mi vida he aprendido esto, que cuando nosotros aprendemos a dar, a ofrendar, a honrar a Dios, a disponer nuestra vida para Él, a que Él, como dice el pastor Juan, que Él sea el Señor de todo lo que nosotros tenemos y somos, que no escatimemos nada para Dios, porque a veces la falta de economía puede alimentar nuestro egoísmo, y eso es interesante. La falta de economía puede alimentar nuestro egoísmo, es decir, no tengo, no doy. Pero la iglesia de Macedonia no tenía, pero ¿qué hizo? Dio más allá de sus fuerzas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos querían honrar a Dios con lo que tenían. Y en el momento en que tú honras a Dios con lo que tienes, Dios siempre va a prosperar. Y también viene a mi mente la historia que mencionó Mario Pastor con respecto del profeta que fue a la viuda y con su hijo muriendo de hambre casi. Dios habló a ella qué hacer con su pan, con su harina, con su aceite. Por ser guiado por el Espíritu Santo, Dios multiplicó lo que ella estaba haciendo. Entonces, a veces queremos mucho dinero, una abundancia, en vez de ser fiel con lo menos que tenemos. No importa lo que no tenemos. La clave es que ser guiado por el Espíritu Santo con lo mínimo que tenemos. ¿Me entiende? No, claro. No se preocupa que no tengo lo que tenía, pero que tengo ahora. Tengo que someterme al Espíritu Santo, que hago hoy con estas cosas que tengo. Tal vez llevar una bolsilla de frijoles. A veces no. Claro. En vez de buscar 25 kilos de frijoles, ¿qué están haciendo con los pocos que tienen? Claro. Hablando de esto, el pastor Juan, sobre esto que se está haciendo, quiero de antemano agradecer la disposición de familias que han empezado a traer estos recursos, esta despensa. Y de verdad te digo algo, por discreción no lo mencionamos, ¿verdad? Pero queremos ser discretos en esta parte, pero estamos bendiciendo ya a través de la iglesia, a través de los recursos que Dios está dando a familias, y están ya recibiendo esas despensas y nos escuchan y saben quiénes las están recibiendo. Entonces sé que quienes están trayendo esa despensa no es porque tengan mucho dinero, sean millonarios o que no tengan necesidad. A lo mejor han tenido una necesidad en casa, pero han pensado más en la gente que en algún momento tenga más necesidad que ellos. Y de verdad, gracias, porque esa despensa ha sido una bendición para varias familias. Y gracias a Dios porque está llegando estos recursos. Y de hecho también recordarte, si tú tienes necesidad, con toda confianza, puedes acudir con nosotros y nosotros vamos a poder apoyarte de alguna manera con los recursos que se están juntando, que también la iglesia está proveyendo, ¿verdad? Amén. Yo sé que podemos pasarnos hablando de esto mucho, pero creo que la parte financiera es nada más una parte de muchos otros temas que se están suscitando en las familias, y me gustaría que a lo mejor cambiáramos un poquito la línea, aunque yo sé que ustedes tienen mucho que aportar al respecto, pero hay también conflictos en la cuestión de las relaciones, ¿no? Básicamente, a mi parecer, el matrimonio son las columnas en la casa.
Y si el matrimonio está sano, está bien, está tranquilo, eso lo va a reflejar a los hijos. Pero si el matrimonio está pasando por crisis, entonces eso se va a reflejar en toda la casa. Ustedes como cabezas, como esposos, a mí me gustaría escuchar su punto de vista como esposo, como cabeza, como aquel que lleva la carga más pesada en el hogar. ¿Cómo podemos ayudarles a ustedes, nosotras como esposas, los niños como hijos? ¿Cómo se puede aligerar la carga de un varón, de una cabeza? Y cómo nosotras como mujeres podemos ayudar. Y después me tocará a mí, ¿verdad? ¿Cómo a la mujer se le puede ayudar? Para poder aligerar este tiempo de relaciones, este tiempo de aislamiento, este estrés que se está sintiendo en casa. Como esposo, como hombre, ¿cómo podemos ayudar? Primero, como hombres, tenemos que resistir la tentación de escondernos y abdicar nuestra responsabilidad en la casa, dándonos cuenta lo que debemos que hacer para animar a nuestra esposa. Número 1 es animarle diciendo: estamos en fe, mi amor, no tengas miedo. Número 2, con abrazos. En vez de esconderse de ella, huyendo de ella y sus quejas, es apoyarle con abrazos, con palabras de fe, aunque a veces sentimos: no soy espiritual, no sé nada, mi esposa es más espiritual que yo. Eso es una equivocación, yo sé. Hay una unción que los papás pueden llevar en la casa. Podemos confiar si tomamos la responsabilidad de animar a la gente con las escrituras, con las pocas tal vez que conocen, no importa, guiando la oración, abrazando nuestro amor. Dice: no tengas miedo, mi amor. Dios está proveyendo, va a aliviar el estrés sobre ella. Es mi punto como... Y orar con los niños también. Y también otra que viene a mi mente. Con más estrés, los hijos van a ser monos salvajes. Y casi siempre es una equivocación. Los papás están huyendo de disciplinar a los hijos. Y Él está dando toda de esa responsabilidad a tu esposa. Por favor, haz algo con él, con ella. Entonces, en la casa sería una ayuda a las esposas si los papás vienen a ser involucrados con la disciplina de sus hijos. Y también jugar con ellos, o llevarlos afuera para tirar una pelota, algo así, ayudando a ser un socio con su esposa en guiar los hijos. ¿Okay? Así es. Bueno, Maggie decía sobre cómo ayudar a los esposos, cómo ayudar a los varones, ¿no? Y creo que en una cuarentena nos da la oportunidad de conocernos mejor. Y creo que podemos desarrollar algo muy interesante para poder ayudarnos mutuamente. Y principalmente si nosotros como varones no se nos da mucho la parte de la conversación, de la plática, somos más cerrados, más herméticos, ¿verdad? Como que asimilamos todo y ahí lo dejamos, y entonces llega un momento quizás donde el esposo explota porque acumula ahí todo. Creo que una de las cosas que la esposa podría ayudar, y quizás a lo mejor hasta los hijos mayores, entender esto: cuando tú conversas con la familia, cuando tú tienes una comunicación con ellos, una plática. Sé que para las mujeres, las esposas, pues digo, eso no les cuesta trabajo. ¿Estamos de acuerdo? A veces igual, y mi esposa luego me pregunta cosas, yo le digo sí, no, está bien, ok, nada, ya, nada, todo, bien. sí. Entonces ella sí queda como: oye, no, a ver, dime, explícame esto. No le con lujo de detalles. Con lujo de detalles, ¿no? Entonces a veces me pregunta: oye, ¿y David esto? No, pues no me dijo. Oye, ¿y no le preguntaste? Pues no. Oye, ¿y David qué va a hacer con esto? ¿Y qué? Pues no sé. Y pues, ¿por qué no le preguntaste? Entonces, a la mujer es como esa parte muy natural, ¿no? De preguntar,
de detalle, de platicar, de conversar. Ahora, el punto clave aquí de lo que quiero mencionar es, ¿cómo pueden ayudarnos? Sencillo. Si en este caso las esposas saben que es una oportunidad de conocernos más a fondo como familia en todos los sentidos, ¿por qué no empezar a establecer una comunicación, una conversación creativa de temas? ¿A qué me refiero? Que eso va a ayudar a conocernos un poquito más. Y de una manera a lo mejor indirecta, sin tener que cuestionar al esposo, ¿verdad? A lo mejor la esposa en esa plática creativa, sabia de parte de Dios, porque es lo que dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Entonces en esa sabiduría, ay Dios, bueno, a lo mejor puede estar pensando la esposa, yo veo a mi esposo afligido, lo veo atribulado, lo veo preocupado, lo veo cansado, fastidiado, lejos de reclamar. ¿Por qué no inicio una conversación con él creativa, una conversación en la cual me permita entender qué está pasando en él? Y entonces eso me da a mí la oportunidad de desarrollar algo para ayudar o apoyar o hacer algo más allá de. Yo he platicado con varias mujeres al respecto. Y yo les he dicho, tú definitivamente necesitas conocer a tu esposo para saber cómo puedes ayudarle. Exactamente. Y creo que aplica al revés también. Exactamente. Tanto el esposo con la esposa como la esposa con el esposo e inclusive con los hijos. Ajá. Porque un hijo tiene un temperamento diferente al otro. Ajá. Y lo que me funciona con uno puede no funcionarme con el otro. Entonces, por ejemplo, si mi esposo está estresado, yo conozco a mi esposo. Si mi esposo está estresado y yo llego y le doy un abrazo y le digo, todo va a estar bien, mi vida, eso con él no funciona. Creo que con Todos ninguno de estaban los hombres. "Ay, sí", no, Creo que no funciona. ¿No va a funcionar? No funciona. No va a funcionar. Eso funciona conmigo. Ajá. Si yo estoy estresada y viene mi esposo y me da un abrazo y me da un beso y me dice, no te preocupes, mi vida, todo va a estar bien, eso funciona para mí perfecto. Pero con él no. Entonces, ¿cuál es el error de muchas mujeres? Que queremos tratar al esposo como nos gustaría ser tratadas cuando realmente somos polos opuestos. Cuando mi esposo está estresado, y yo creo que los esposos de muchas mujeres van a identificarse con eso, cuando el esposo está estresado, no le hables, no le digas, no lo molestes, nada. Y yo sé que si yo le doy su espacio a él, en media hora él va a venir tranquilo, relajado y vamos a poder hablar. Pero si yo llego, es que, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago por ti? Es que dime, ¿qué necesitas? Habla. Dime. Habla. No, no, eso no funciona. Sí. Creo que tenemos que entender esa parte, entender nuestras diferencias, respetarlas y conocernos. Y con los hijos es lo mismo. Con los hijos es lo mismo. Yo sé que le funciona a mi hijo. Yo sé por dónde llegarle. Yo sé que si lo pongo a colorear, no le voy a quitar el estrés. Porque Asaf odia colorear. Pero yo sé que si lo pongo a hacer un juego de mesa o si... Yo conozco a mi hijo. Entonces creo que eso ayudaría mucho en este tiempo en el que estamos todos juntos, ¿no? Conoce a los miembros de tu familia y no quieras ayudar a tu manera. Ayúdales a la manera que funcione para los demás, ¿no? Así es. Y yo creo que a la inversa es lo mismo, ¿no? Mismo. Porque nosotros como hombres también necesitamos pues entender a nuestras mujeres, a nuestra esposa, a nuestros hijos de esa misma manera, ¿no? Y si hay cosas que en lo personal a mí no me gusta que hagan hacia mí, bueno, eso no quiere decir que a ella no le guste tampoco. Entonces, a lo mejor a mí no me gusta que lleguen y me abracen, pero a ella sí. Entonces yo creo que es parte de como dice Maggie, de poder conocernos, entendernos y pensar un tanto más en la otra persona más que en mí, ¿no? Finalmente, lo hemos dicho en muchas ocasiones que el gran problema de las relaciones familiares es el egoísmo. Es querer que todo sea como yo quiero, pensar como yo quiero, reaccionar como yo quiero, que ella haga lo que yo quiero, que los hijos hagan lo que yo quiero. Entonces yo creo que aquí, en esta situación, para minorar un poco el estrés del encierro, pues es empezar a mirar y a contemplar lo que los demás quieren, ¿no? Ahora otro aspecto importante que yo veo es que en la mayoría de los casos el hombre, principalmente el hombre, no sabe estar en casa.
Es más, no sabe las situaciones que se viven en casa. Los hombres que usualmente no están en casa y ahora lo están, no toleran a los hijos. ¿Por qué? Porque no saben convivir con ellos, porque al día los ven un ratito nada más. ¿Quién se lleva todo el trabajo y todo lo de la casa y todo? Pues obviamente la esposa con los hijos. Entonces ahora como hombres, estar en casa encerrados como dijo el pastor Juan, con unos monos salvajes que no conocemos y que no me conocen. Y que no me conocen. Y entonces es como estar en un lugar donde no pertenezco, donde no sé cómo funcionan las cosas. Y yo creo que aquí es parte importante a lo mejor de la mujer también, tratar de involucrar al varón en lo que está sucediendo en la casa. Porque el hombre puede a lo mejor, no ir a trabajar, pero puede sentarse en el sillón a ver la televisión todo el día porque no sabe cómo funciona la casa. Y obviamente la mujer pues va a estar vuelta loca, porque decía una amiguita, una hermana en estos días, nos decía: tengo 3 hijos más uno de 40 años. Entonces es como... Tengo el de 4 y el de 40. Y el de 40, ¿no? Es como cargar. Cuando nosotros como varones, en este caso, estando en casa, podemos aminorar. Pero a veces no sabemos qué hacer o cómo hacer las cosas. Yo creo que ahí es parte esencial de la mujer. Exacto. De, oye, mira, ayúdame con esto. Oye, mira, vamos a hacer esto. Porque finalmente es ahora un trabajo en conjunto dentro de casa. Pero no es, perdón, pastor, no es no haces nada, no me ayudas en nada, ves que estoy. Claro. Es con sabiduría. Oye, mi vidita, échame la mano con esto, ¿no? O, por ejemplo, mi esposo es bueno para cocinar. Amorcito, ayúdame con esto. Sabiduría, inteligencia. Yo iba a decir, es como un soldado regresa de una guerra en Irak o Vietnam que ha estado allá un año, regresa a la casa, hay pleitos ahora, porque la mujer está acostumbrada a guiar todo, a hacer todo. Él no siente cómodo, hay pleitos entre sus voluntades, él siente mal porque él quiere involucrarse inmediatamente con su familia, pero él no sé cómo. Entonces, tenemos que tener comunicación entre los esposos con esposas. Tenemos una vida bien diferente. La mujer tiene que rendir control a su esposo involucrándose, aunque tal vez no es cómodo. Porque ella sabe cómo manejar todo, pagando las cuentas y todo. Ahora, aquí es su hijo de 40 años, su niño. Sí, es cierto. Pero requiere comunicación y también entender, es un proceso de hacer una transición. Y requiere mucha paciencia, amor. Y poco a poco Dios va a unir el esposo con la esposa. Y disposición. Mucha disposición de mi parte y de parte de él. De poder lograr ese punto. Sí, ahora, en la cuestión de los hijos, hablaba el pastor Juan de esta ruptura de la rutina que hubo. Y obviamente eso va a traer un desajuste en los hijos también. Ahora los horarios de dormirse, de levantarse, de todo, son muy diferentes. Nosotros como papás, ¿hasta dónde tenemos que ser flexibles y hasta dónde tenemos que apretar con los hijos? Creo que es importante establecer eso, ¿no? Porque tenemos que entender que para los hijos también está haciendo un ajuste. Y a veces nosotros nos volvemos o muy rígidos o nos ponemos demasiado flojos en la cuestión de la disciplina. ¿Cómo o hasta dónde tenemos que ser flexibles y hasta dónde tenemos que ser rígidos como papás? Tenemos que proveer estructura en la casa. Tiempos de tareas, con limpiar cosas, estudiar. ¿Cuántos niños no están haciendo nada en línea por falta de la supervisión de los papás? Entonces tenemos que proveer una estructura, tal vez un horario. Aquí vamos a levantarnos a las 8, 7:30, vamos a bañarnos, después vamos a tener un estudio bíblico, tú vas a ir a su cuarto para tener un tiempo de oración privada, vas a regresar diciendo a nosotros lo que tú haces cuidado de Dios, y después, entonces, una estructura con un horario va a ayudar mucho a los niños. Sí, yo creo que es importante
hacerles ver a nuestros hijos que no son vacaciones, que es lo que hemos estado hablando ya por estas últimas semanas. No son vacaciones, es un proceso, un tiempo en el cual tuvimos que encerrarnos en casa por una situación que está viviendo el país, el mundo entero, pero finalmente la rutina, la vida tiene que continuar, y si en algún momento no están yendo a la escuela por esta situación, bueno, sustituir esos tiempos, esas actividades, esas rutinas por algunas otras en casa, donde ellos, aunque ciertamente puedan tener ciertas a lo mejor libertades, donde a lo mejor dices, bueno, ya no tengo que parar a las 5 de la mañana para la escuela, pero a lo mejor, bueno, párate un poquito más tarde o duérmete un poquito más noche, no hay problema, o vamos a comer esto, vamos a hacer otro, pero finalmente no tampoco soltarlos. Sí, porque si a ellos les dices, estás de vacaciones, es la libertad total. Entonces yo creo que es hacerlos entender también parte de la situación a su nivel, a su entendimiento, y decirle, ¿sabes qué, hijo? Estamos aquí no por gusto, no por vacaciones, no porque ya no tengamos nada que hacer, al contrario, estamos aquí por esta situación donde tenemos que cuidarnos, guardarnos, protegernos, y vamos a seguir en casa dentro de las posibilidades, pues con ciertas rutinas y ciertas actividades que los mantengan activos. Ocupados. Hablaba el pastor Enrique de estar ocupados, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí, más que ser, como decías, hasta dónde ser rígidos, hasta dónde ser flexibles, hasta dónde ser relajados. Yo creo que más que todo eso tiene que ver con entender que hay un cambio de vida. Es decir, esta cuarentena que nos ha llevado a estar en casas, ahora tenemos que analizar también sus ventajas. Y en cualquier situación que vivamos, siempre tenemos que capitalizar, siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que sacar algo bueno de lo que estemos viviendo o pasando. En esta ocasión estamos hablando de la cuarentena y la familia en casa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ir a ser flexibles, a ser tolerantes, a hacer esto, a hacer lo otro. No. Yo creo que es empezar a hacer una nueva dinámica. ¿Sí me explico? Es decir, antes de la cuarentena teníamos un rol de vida y estaba funcionando. Estamos en una cuarentena, ahora tenemos que hacer una nueva dinámica. Y en esa nueva dinámica es empezar a estructurar nuevas cosas que nos va a permitir establecer ciertas actividades que nos va a permitir avanzar. Y bueno, yo al final creo poderte sugerir algunas cosas en este sentido. Al final. ¿O de una vez? Nos va a dejar picados el pastor. No, de hecho, estamos ya cerrando este tiempo. Entonces sería interesante que cerremos con este comentario y ya dejar a cada uno que nos den unos últimos tips para esto. Bueno, yo cierro con esos tips de una vez. Y hablando de esto y de capitalizar y demás y de reordenar todo lo que tenemos que hacer ahora y entender que esto es un nuevo ciclo de vida. Y ahora es reorientar todo lo que antes hacíamos. Ahora vamos a hacer esto. Ahora, yo quisiera sugerirte algunas cosas que espero que puedan ser de ayuda. 1, empezar a desarrollar actividades dentro de la familia. Esas actividades nuevas, diferentes que antes no tenías. Ahora empezar a desarrollar esas actividades. Solo quiero sugerirte 2 aspectos dentro de esas actividades que tú puedas empezar a desarrollar. Por la mañana, que sean actividades más dinámicas, ¿sí? Y por la tarde, más relajadas. Allí en tu creatividad puedes inventar, hacer, formar, crear una serie de cosas donde la familia, los hijos y demás puedan tener una actividad más dinámica por la mañana, porque es cuando estamos más despiertos, más activos, más todos los niños se levantan con toda la energía. Por la tarde, alguna actividad más relajada. Otro punto, tiempo para aprender cosas nuevas. ¿Ok? Ahora tenemos el tiempo de aprender muchas cosas nuevas que antes no podías hacer porque no tenías el tiempo. Ahora puedes empezar a practicar lo que no dominas. Sí. ¿No? Empezar ahora, vamos, y a involucrar a la familia. Y hay los recursos, claro. Está internet, está YouTube, hay tantos cursos en línea. Exacto, para empezar inclusive. A hacer cosas nuevas. Y 2 puntos más.
no pasar mucho tiempo escuchando noticias malas. Bueno, ¿Ok? sí. Llénate de la palabra de Dios y eso va a confortar tu corazón. Está bien que te enteres de lo que pasa afuera, pero decíamos, ¿qué pasó con Noé en el arca? Mira, la turbulencia, la tormenta y todo lo que estaba sucediendo afuera, él no tenía ni un contacto, ni había noticieros, ni había WhatsApp, ni había internet, no sabía qué estaba sucediendo en el exterior. Su familia y él estaban confiados en que Dios estaba con ellos. Y seguro que el arca, mira, llegó un momento a golpear quizás contra las rocas, contra qué sé yo, quizás sentían que se volteaban, pero no sabían qué estaba pasando afuera. Entonces, Dios cuidó de ellos como lo va a hacer con nosotros. Así que escucha lo menos posible las noticias malas, negativas, lo que está pasando fuera, y llénate con la palabra. Esto confortará tu corazón. Y por último, solamente puedo decirte, pasa tiempo con Dios en oración. Totalmente. Eso va a traer unidad, un mismo espíritu, un mismo sentir en el corazón de tus hijos y en tu esposa y en cada uno de ustedes. Pastor Juan. Una cosa práctica, una cosa espiritual. Número uno, yo animo a los caballeros, levántate temprano y sale de la casa para tomar una caminata. Orando, pero necesitamos ejercicio, Sí. y si estamos ejercitando podemos bajar la agresión, Sí. y estar en el aire libre, afuera de voces, afuera de su esposa, afuera de sus niños, los monos y todo. Caminando en paz, en una aislación, orando y ejercitando, es una ayuda grande. Número 2, es lo que pasó con Josué. Él estaba al Jericó mirando sobre el valle, oasis de Jericó, intentando conquistarlo. ¿Qué hago? Un ángel, tal vez Jesús apareció a él, y entonces Josué estaba pidiendo al ángel o Jesús ayuda. Si estás conmigo o cuando están con el enemigo, Jesús o el ángel dijo, no, ¿estás conmigo o no? Ajá. Entonces él tuvo que abdicar su responsabilidad. Y él dijo, ¿qué dice el Señor a tu siervo? Entonces no podemos conquistar la esposo, no sabemos. Pero si confiamos en Dios, ok, Dios, te hago el Señor proveedor de esta casa. Esposa, Señor, sea la esposa que mi esposo necesita a través de mí, confiando en Cristo, que Él me usa para animar a mi esposo, descansando en la verdad que tenemos del Espíritu Santo. Amén. Nada más quiero comentar, eso del ejercicio físico también aplica para la mujer. También. La esposa también necesitamos desfogar y el ejercicio físico es buena idea. Estoy caminando con mi esposa en la noche, yo solo en la También mañana. es buena idea. Sí, bueno, por último, yo creo que finalmente en cada familia, en cada lugar, se van acoplando de diferente forma. Claro. ¿Verdad? Estos solamente son consejos, son tips, son comentarios que les hacemos, pero finalmente cada casa, cada hogar, cada familia, en esa interacción pues se van acomodando y se van ajustando unos con otros. Yo creo que aquí lo importante, que es lo que hemos estado hablando por estas últimas semanas, es fortalecer nuestra vida espiritual. Fortalecer nuestra vida espiritual. Es por eso que los animamos mucho a seguir orando, a seguir buscando a Dios, no perderse estas transmisiones, estar alimentándose de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente la vida espiritual, nuestro espíritu, cuando está alimentado, está fortalecido, todas las reacciones de nuestra carne disminuyen. Y la palabra lo dice en Gálatas 5:16 de esta manera. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia,
ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. La palabra es clara cuando habla de esas reacciones de nuestra carne, de esas reacciones de nuestra naturaleza pecaminosa, y muchas veces en casa es donde somos lo que realmente somos, ¿verdad? En casa es lo que realmente surge y sale lo que hay en nuestra carne, en nuestro corazón. Y dice el versículo 22: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Cómo podemos lidiar y batallar en casa, todos encerrados, todos metidos en ese lugar juntos? Yo creo que teniendo una relación y una fortaleza espiritual, la cual va a hacer menguar nuestras reacciones pecaminosas, carnales, de lo que nosotros somos, y empezaremos a tener reacciones espirituales. Y yo creo que hoy en nuestros días y dentro de una casa es lo que más necesitamos: más reacciones espirituales y menos reacciones de nuestra carne. Amén. Solo quiero cerrar leyéndote Filipenses 4:11, donde Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Entonces creo que dice también en 1 Timoteo 6:6: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Contentamiento es la clave aquí. Aprender a contentarnos con cualquiera que sea nuestra situación. Ya no es nuestra situación como era antes, tenemos una situación distinta. En vez de estar añorando y llorando por lo que no tenemos, vamos a contentarnos con lo que tenemos ahora. Yo siempre le digo a mi hijo: tú tienes dos maneras de ver las cosas, el lado bueno o el lado malo, y tú escoges cuál. ¿De qué lado vas a ver las cosas? Entonces yo te invito ahí en casa, vele el lado bueno y aprende a contentarte en esta situación que estamos viviendo. Pues gracias, pastores. Amén. Gracias por este tiempo, Adiós. siempre es un placer. Esperamos que todo lo que escuchaste esta noche pueda bendecirte, pueda ayudarte. De verdad que ese es el anhelo de nuestro corazón siempre, poder bendecir a la iglesia. Y bueno, nos despedimos de ti, te esperamos el jueves a las 8 de la noche. Sabe que nuestras líneas telefónicas y la línea de la iglesia siempre están abiertas para ti. Si un día necesitas hablar, necesitas un consejo, necesitas algo, siempre estamos dispuestos y disponibles para poder ayudarte en la medida de nuestras posibilidades. Te esperamos el jueves a las 8 de la noche. Dios te bendiga. Adiós, bye.